Buenos días a todos. Muchas gracias por participar una vez más en este ciclo de webinars. En esta ocasión tenemos un Ask Me Anything sobre Knowledge Based Modeling for Mission Critical System. La dinámica es la que venimos teniendo desde siempre. Primero se presentarán los oradores, luego tendrán una breve presentación de lo que es el tema, y después quedará finalmente abierta la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual ustedes pueden habilitar el micrófono y la cámara, de ser posible, para que puedan hacer las preguntas a viva voz. Así que sin más, los dejo con los oradores. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes, yo soy Gonzalo Echagüe, voy a estar en la charla sobre cómo construir sistemas y subsistemas con arquitecturas complejas y que son además de misión crítica. Nos acompaña Gonzalo Galotti y Pablo Masili y Gustavo Brand, que también van a estar participando por preguntas o temas que ustedes quieran tratar. Lo que voy a hacer al principio es un resumen de la charla que está grabada del evento, que habla solamente sobre este tema. Acá hacemos un resumen y luego quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, cuando estamos construyendo sistemas que son de misión crítica, normalmente lo que hacemos es empezar a trabajar en el diseño del sistema. No importa si es un sistema grande, que ya sabemos que va a ser grande desde el principio o no, ¿sí? Pero vamos a crear una KB, y en esa KB vamos a empezar a definir los objetos a los cuales van a formar parte del sistema, y luego vamos a crear aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones, o sea, serán una o varias aplicaciones que accedan a una o varias bases de datos. Generalmente, ese sistema es monolítico, hacemos un solo deployment, normalmente en una web app, accediendo a una base de datos, pero después, a medida que va avanzando la complejidad por distintos requerimientos, ese sistema puede ir cambiando, puede ir variando de una configuración monolítica hacia configuraciones donde hay más interoperabilidad, ¿sí? Que puede ser macro, mini servicios o microservicios. Y bueno, hoy vamos a ver cuáles son la arquitectura que podemos tener en las bases de conocimientos de Nexus para ir sobre esos escenarios. Yendo de lo que está en celeste, que son los monolíticos, hacia microservicios, pasando por macroservicios y miniservicios, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros ganamos, yendo de monolítico hacia microservicios, ganamos en flexibilidad, agilidad y también en complejidad a medida que nos vamos pasando, ¿no? Si tenemos un solo sistema monolítico, ¿no? Y cuando vamos yendo hacia macro y miniservicios, vamos creciendo en flexibilidad, interoperabilidad entre ellos, ¿sí? Pero ¿qué vamos perdiendo? Vamos perdiendo la consistencia de datos. El ACID que tenemos cuando es monolítico, que sabemos que todo se puede trabajar en un solo lugar, que las modificaciones son atómicas, todo eso, a medida que nos acercamos hacia microservicios, esa consistencia hay que por lo menos considerarla de otra manera. Y bueno, vamos a ver las distintas alternativas que tenemos en la construcción, digamos, de la base de conocimiento. Un ejemplo de cuando partimos de un monolítico es que vamos a tener una sola base de conocimiento, seguramente tengamos una sola web app y una base de datos, ¿no? No importa lo que tengamos adentro, ¿no? Adentro podemos tener un sistema, una web app, podemos tener una aplicación mobile también, chat, todo eso, o sea, no importa los canales en los cuales se distribuyan esas aplicaciones, o con los cuales se expongan esas aplicaciones para los usuarios, pero sí importa cómo está construida, ¿no? Y esa construcción, bueno, normalmente es un deployment en una web app y hacia una base de datos. Ahí tenemos todo, ¿no? Tenemos la consistencia, tenemos la integración es una sola, seguramente el design system también es uno solo y no presenta inconvenientes. Ahora, eso cuando vamos cambiando por algún motivo, digamos, ¿sí? Podemos tener una sola KB y N web apps. O sea, vamos a tener N subsystem que se van a posiblemente tener distintas deployment units, pero todos van sobre la misma base de datos. Todo el manejo de datos está en un solo lugar. Acá
lo que ganamos es que el deployment, digamos, puede ser sobre distintas web apps, teniendo distintos deployment units, y cuando actualizamos una de ellas no estamos, no penalizando, pero no estamos teniendo que bajar y subir siempre una sola web app, lo cual no genera problemas de tener el sistema al aire todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo construimos esto? Bueno, se construye en la base de conocimiento, tenemos en el deployment unit, y en la deployment unit ponemos los mails que correspondan para poder hacer esos deployments a distintas web apps. Seguimos teniendo una sola base de datos, ¿sí? Por lo tanto, ahí cuando queremos crecer, digamos, tenemos que tomar en cuenta esa base de datos, dónde va a estar, por el tema de escalabilidad. Y bueno, y después tenemos otra posibilidad en cuanto hacemos la construcción del sistema que están haciendo, es que ya acá teníamos una sola base de conocimiento con n web apps, ¿no? En este caso tenemos n base de conocimiento con n web apps y también n base de datos, pero sin redundancias entre ellas, ¿sí? Son disjuntas las bases de datos, no comparten tablas. Bueno, en la... Perdón, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, en este caso es como que los subsistemas que tenemos los tenemos en distintas bases de conocimiento, y para poder acceder a esos datos, ¿sí? Para poder acceder desde la KB1 a la KB2, y queremos trabajar con esos datos, una de las cosas que podemos hacer es exportar, ¿sí? Las transacciones y los data view, y pues tenemos acceso desde, por ejemplo, la KB1 hacia el modelo de datos que tenemos en la KBN. Bueno, y ahí podemos interactuar con esos datos, ¿no? Es importante saber quién es el owner de los datos, ¿sí? Pero tenemos todo el acceso y podemos trabajar sobre esos datos. Al tener las transacciones exportadas, también lo que disponemos es que se pueden hacer joins, se puede hacer toda la tabla base y la extendida queda disponible en la KB1, con lo que ellos, con el modelo de datos de la KB1 más de la KBN o todas las que correspondan. Una alternativa a esto, ¿sí? Es, en lugar de exportar las transacciones, lo que pueden hacer es, en la KBN se construye un módulo, se empaqueta ese módulo y se distribuye, y ese módulo se importa en la KB1. ¿Sí? Ahí lo que tenemos es que podemos, el módulo exponer la interfaz, ese módulo expondría un procedimiento o algo que nos permita trabajar sobre los datos que están en la KBN, ¿sí? Pero lo que perdemos es que no tenemos los joins, ¿no? Ya no podemos acceder, digamos, a las transacciones que están definidas en la KBN, porque estamos accediendo a través de los módulos. Pero también es una alternativa viable, ¿ah? Y esto como que sería lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tengo módulos, los empaqueto, los distribuyo, pero también distribuyo las transacciones, y se crean data views en la KB donde quiero acceder a todos esos subsistemas que están en otras bases de conocimiento, ¿no? Eso es lo que ustedes saben, es cuando se empaquetan y se distribuyen los módulos, se distribuyen los binarios, aquellos procesos que estén expuestos como parte de la interfaz del módulo van a estar accesibles en la KB1, ¿ah? Y podría ser, por ejemplo, la localización de datos a partir de eso, o también podría usar, como también dispongo de las transacciones, puedo acceder a las tablas que están en la otra KB y trabajar sobre esos datos. Pero en ninguno de estos casos, ¿sí? Tenemos tablas que estén duplicadas, que estén repetidas, en las cuales tenga que trabajar sobre la replicación de datos, ¿no? Que en ese caso, ahí, en el caso que ahora tenemos tenemos dos KBs, que contienen dos subsistemas, ¿sí? Pero que comparten alguna tabla, ¿sí? En ese caso, lo que tenemos que saber es, más que nunca, quién es el dueño de los datos, para que ese sea el que actualice los datos. Y ahí, uno de los mecanismos que pueden hacer es cuando por ejemplo, supongamos que el dueño de los datos de la tabla de clientes de la KB1 es la KB1, ¿no? Cuando modifica un dato, ¿sí? De alguna manera actualiza el dato que está en la tabla, en redundante en la KBE. ¿Sí? Lo que pasa es que ese proceso, que es un proceso asincrónico, puede fallar, hay que estar seguro, digamos, que sea idempotente, para que no se graben n veces el mismo dato, ¿sí? Bueno, y eso lleva a que hay que tener especial cuidado con eso. Y otro mecanismo que se puede usar
cuando tenemos esa replicación de datos, es, en lugar de actualizar sincrónicamente los datos que están replicados en una tabla en la otra base de datos, es usar un event bus, que lo que hace es, de alguna manera, el dueño de los datos graba el dato grabado con un tópico especial, y todos aquellos que están suscritos a ese tópico ven que ese dato cambió y lo actualiza. Ese es el mecanismo que es más seguro, digamos, para cuando tenemos que manejar consistencia eventual de datos. Bueno, y relacionado con todo este mecanismo, relacionado con la arquitectura, cuando vamos cambiando, o sea, cuando vamos migrando desde KB monolíticas hasta KB que pueden estar en un ambiente de mini servicios o de microservicios, es importante decir que nosotros incorporamos el API Object, el cual nos permite hacer, tener micro gateway, que tiene una mediation layer dentro del objeto mismo. Nosotros lo que recomendamos es, de ahora en más, en lugar de poner un procedimiento o varios procedimientos como web services, ¿sí? Recomendamos que creen el API Object, y ese API Object lo que tendrá es todos aquellos procesos que nosotros queremos exponer, o una API que queremos exponer para un objeto, juntos, ¿sí? Por ejemplo, supongan que tienen clientes y ustedes quieren poner, no sé, la lista de clientes, después otro que sea modificar un cliente, otro que sea, no sé, las facturas de un cliente, por decir algo. Esos deberían ser procesos que están llamados desde el API Object, y el API Object de clientes expondría todos esos métodos, ¿sí? Que son conceptualmente sobre la misma entidad. ¿Ah? Y lo bueno es que lo que se expone, digamos, es el API Object, ya no se expone más esos procedimientos que implementan el método que llamamos desde el API Object. ¿Ah? Eso es muy bueno, es muy importante por varios motivos, ¿no? Primero, porque bueno, se expone una interfaz. Después tenemos el Mediation Yield Layer, que nos permite con los eventos before y after poder manejar, por ejemplo, los parámetros que se le van a pasar al objeto que implementa el proceso en sí, ¿no? Y eso lo que permite es manejar el versionado también de una manera más eficiente. Entonces, nuestra recomendación ahora es que usen el API Object como el mecanismo para exponer la API que ustedes están creando en sus sistemas. Bueno, Aníbal, eso era lo que teníamos como resumen, digamos, de la charla. Bueno, si ese fue el resumen, entonces ahora queda habilitada la instancia de preguntas. Así que a la audiencia los invitamos a hacerle preguntas a nuestros oradores, que aprovechar. Tenemos a Armin, Product Manager de Genexus, tenemos a Gonzalo Chahue, tenemos a Gonzalo Galotti, tenemos a Pablo Mazzilli, y a Gustavo Brown. Y tenemos a Gustavo Brown. O sea, tenemos un equipo de primera línea como para que le puedan hacer cualquier clase de preguntas. Bueno, si no tenemos preguntas, voy a arrancar yo con alguna que me ha llegado. A ver si tenemos algo por el chat. Perdón. Por acá. Acá tengo una que me llegó por chat. Se las leo. Según su experiencia en el desarrollo y despliegue de las aplicaciones en un escenario 1KB con múltiples deployment units, el proceso de despliegue de los distintos ambientes, ¿cuál es la recomendación? ¿GX Server? ¿Quién responde? A ver, voy yo si querés. Dale, Armin, dale vos. O sea, en realidad el despliegue se hace a través a partir de la información que está en un objeto que se llama Deployment Unit en una base de conocimiento. ¿Está? En un objeto llamado Deployment Unit uno puede declarar qué objetos son los que se van a desplegar. Después, el tema de...
el proceso de despliegue y el mantenimiento de ambientes para los despliegues en realidad se hace a través de la información que hay en environments y en versiones. Las versiones permiten armar distintas líneas de desarrollo y los environments, dentro de esa línea de desarrollo, de alguna forma declarar distintos ambientes. Puede ser un ambiente Java y otro ambiente .NET, y las versiones, entonces, son distintas líneas de producción. Pueden ser una versión que va para producción, otra línea de producción que ya construye la próxima versión. Todas todos estos objetos o estas partes de una base de conocimiento que yo mencioné se pueden declarar en una base de conocimiento, y el repositorio central del conocimiento sí se guarda en GXServer. O sea, GXServer es el que va manteniendo los distintos repositorios centrales donde está todo ese conocimiento de las distintas líneas de producción, de los distintos ambientes y de las distintas deployment units, o sea, unidades que se despliegan. O sea, en realidad sí, o sea, GXServer es el que debemos usar en cada uno de esos proyectos como el repositorio central o el que tiene toda esa información a partir de la cual se arma todo el proceso de despliegue. Perfecto. Sí, quizás quisiera solo comentar algo sobre lo que Armin dijo, es cuando estamos trabajando con una base de conocimiento corporativa donde hay varios desarrolladores, no hay otra opción que usar GXServer. No hay otra opción que usar GXServer, tener las workings copy de para cada uno de los desarrolladores, hacer los commits y updates sobre ese repositorio centralizado. Y luego sobre ese repositorio centralizado que se van a definir, ¿sí? Todos los pipelines, ¿sí? En donde los cuales sí se hace parte del despliegue, ¿no? O sea, el proceso en sí es bastante más complejo, pero sí lo que se hace finalmente es el despliegue en algún lado. Y algo que ya que estamos, que lo menciono, que es muy importante, digamos, que cuando estén construyendo las bases de conocimiento, estas bases de conocimiento que son de misión crítica, es muy importante que para los desarrolladores, cuando estén trabajando en sus módulos, ¿sí? Construyan las unit tests correspondientes para que puedan ser probadas por el desarrollador, y después cuando esas se comitean y se realiza el proceso, digamos, en GXServer para hacer el piping, ¿sí? Es muy importante que se incluyan los GXTs para justamente evitar problemas de testeo, digamos. Gonza, dos cosas. Una, ¿puedes dejar de compartir? Y la otra, cuando hablas, acercarte un poquito más al micrófono. Ahí está. Perfecto. Gracias. Tengo por acá una pregunta de Cristian Setercerza. ¿Existe un manual de buenas prácticas para migrar un proyecto grande? Es una buena pregunta. Para migrar proyectos, esto sería para migración de versiones de GeneXus. Ahí hay documentación que nosotros mantenemos asociada a cada una de las versiones de GeneXus, información macro de qué cosas a tener en cuenta cuando se quiere convertir una base de conocimiento a una versión más nueva de GeneXus. O sea, imagínate que estás, no sé, en Java con GeneXus 15 y quieres migrar a Java en el mismo ambiente, pero para GeneXus 17 o la última versión. Entonces, en las release notes nosotros tenemos información de qué tomar en cuenta y qué pasos dar en el proceso de migración. Eso involucra cómo administrar las instancias de GeneXus Server, cómo manejar las bases de conocimiento en esas instancias, e involucra qué pasos dar para lograr el nuevo ambiente y qué tests realizar, qué cosas considerar de compatibilidad o demás, cómo aprovechar las nuevas ventajas, y después también sí, los aspectos de compatibilidad a considerar, y más allá de eso, las buenas prácticas de testing, que puede ser tanto a través de los artefactos para el testing que tenemos en GeneXus, pero también a través de herramientas que permiten de alguna forma o ayudan a identificar
si todo va a seguir funcionando bien o mejor, o cómo es que va a seguir funcionando, como por ejemplo herramientas de comparación de navegaciones. O sea, hay también herramientas que ayudan alrededor de esto. O sea, yo iría por el lado de las, en ese caso iría por el lado de las release notes. ¿Está? Bien. Después, hay información, si es migración de sistemas, por ejemplo, muy quedadas en el tiempo, por ejemplo, aplicaciones de interfaz Windows todavía, y de migración a web, de eso hay no solamente información en el wiki nuestro, pero también los que más tienen experiencia son los que han dado servicios también alrededor de esto, distintas empresas del rubro que dieron, o partners nuestros, que dieron servicios de migraciones y que tienen experiencia en esto. Mucho de ese conocimiento que tienen esas empresas que comparten conocimiento al respecto está en videos y en presentaciones que ellos compartieron, donde ellos compartieron sus experiencias y su conocimiento a la comunidad en eventos de GeneXus. O sea, de acuerdo un poco a qué migración estás haciendo o planificando hacer, es que te podemos dar links a distintos materiales audiovisuales y documentos, o también referir a partners que te puedan ayudar en migraciones. ¿Está? Bien, perfecto. Por ahí César nos comenta, estaría bueno que hagan un ejemplo de microservicios con base propia y con actualización cruzada. Gonza, ¿no? Gonzalo. Sí, eso es el escenario que había comentado Gonzalo, en donde se tienen, bueno, microservicios, quizás en una KB. También, en realidad, en esta pregunta no sé si es, por ejemplo, es la misma KB o son diferentes KBs. Porque si es una misma KB, un ejemplo podría ser, si es una misma KB, es más sencillo porque uno puede acceder directamente de la misma KB, base de conocimiento, a las tablas. Ahora, si tenemos dos KBs diferentes, para poder actualizar en forma cruzada, voy a tener que incorporar las transacciones mediante data views. Entonces, por eso es dependiendo de si son KBs independientes o no, la forma de solución. Igualmente, si tenemos algún ejemplo, calculo que creo que es el caso de tener servicios y además utilizar data views. Sí, o si no, en ese caso también podría ser un módulo que pusiera algún procedimiento para actualizar los datos, que también podría ser. Pero sí, lo mejor en ese caso para mí es lo que dice Gonzalo, ¿sí? Si tenemos bueno, si están en distintas KB hay que poner servicios, si están en la misma, poder acceder mediante mediante las transacciones, con los data views. César nos pregunta, en estos casos, en estos días hice una migración de mi KB de GX17U5 a U6. Tuve un problema muy fuerte con el SAC y nos reporta el número. En este caso, ¿qué me recomiendan? ¿Bajar de nuevo al U5 o subir al U7? ¿O qué es lo más recomendable? ¿Tener dos ambientes apuntando a la misma base de datos? ¿Y no me afectaría eso el GAM? Todavía no leí cuál es el SAC específico. El el dato. 50, no. Sí. Lo que digo es, no leí todavía el contenido técnico específico del punto. De todas formas, el GAM, los avances que hace el GAM siempre son backward compatibles, ¿tá? Por lo cual vas a poder tener tanto una base de datos, una base de datos compartida entre web apps, donde una base de datos de GAM, estoy hablando, ¿no? Una base de datos de GAM compartida, donde una web app sigue en U5 y otra esté en U6 o en U7,
como también el Identity Provider. Si la integración con el GAM es a través de una Identity Provider, pues la Identity Provider podría estar en una versión y los, ¿cómo se dice? Y las aplicaciones en otro, ¿no? Bien, acá. El caso Bien. específico no lo... En este caso puntual, Pablo ahí comentó que hay un hotfix para la Upgrade 6. O sea que Perfecto. podría bajar el hotfix ese y no necesariamente instalar todo un Upgrade más nuevo. Bien, perfecto. Tengo una pregunta que me hizo llegar Rodrigo. Cuando estamos desarrollando en un escenario de una sola KB y donde eventualmente se despliegan múltiples deployment units, uso módulos, el uso de módulos, ¿en qué nos beneficia? Bueno, el uso de módulos es recomendado por nosotros porque te va a beneficiar más adelante cuando tú quieras, por ejemplo, separar en distintas KBs, ¿sí? El uso de módulos va a ser muy importante ahí. Va a ser más fácil poder separar las KB por módulos y luego empaquetar en ese módulo y exponer las interfaces, ¿no? Eso es lo primero. Y también no, por lo menos a mí, por prolijidad, me gusta crear los módulos y poner los objetos dentro de los módulos para poder trabajar más consistentemente con ellos, digamos, ¿no? Pero en particular, es cuando vayas a dividir, si en algún momento te viene el escenario que vas a dividir esa KB en otras KB, los módulos son fundamentales porque vas a saber qué módulo llevar para las otras KB para después poner, empaquetarlos y exportarlos, ¿no? Armin. Sí, está bien, es una separación conceptual distinta. Las deployment units son una visualización de cómo quiero desplegar el sistema. Los módulos en realidad son una separación lógica de los módulos de mi sistema y una forma de organizar mi conocimiento. Esa organización del conocimiento, más allá de una mejor organización, después da esas ventajas que decía Gonzalo. Cuando quiero crecer, cuando quiero separar en módulos lógicos, cuando quiero compartir conocimiento y demás. También ayuda a algunos por cuestiones metodológicas o por cuestiones de cómo se organizan los equipos. Tienen distintas personas, trabajan en el desarrollo de distintos módulos o son expertos. Cuando las cosas crecen, son expertos en algún módulo de la base de conocimiento. Entonces, cada uno trabaja en su módulo. Hay unos equipos que se organizan así, que cada desarrollador trabaja en su módulo, y esa modularización entonces ayuda a claramente delimitar las responsabilidades de cada uno, quién toca qué, quién, sí, digamos, o puede ser base más adelante también para definición de quién es el dueño de datos y demás. Pero en principio, digamos, ayuda mucho a compartir conocimiento y a la modularización de la base de conocimiento. Mejor conceptualización. Eso ya desde el vamos. Perfecto. César Giuliani nos está pidiendo la palabra, así que adelante, César. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Yo quería hacer una consulta. El caso sería el siguiente. Vamos a suponer, yo armo una KB monolítica con varios microservicios divididos en módulos por funcionalidad, y con cada una de esas funcionalidades o de microservicios con su deployment unit asociado, y yo lo quiero integrar con Jenkins, y quiero que cuando se produzca una modificación en algún objeto que afecte a un deployment unit, el pipeline corra completo para ese deployment unit, pero no corra para los demás. O sea, detectar cuál de los deployment unit, porque puede ser que a lo mejor un objeto afecte a más de un deployment unit. Claro. ¿Cómo hacer para poder, a través de Jenkins o a través del pipeline de Jenkins, determinar, che, mirá, ojo que acá tenés dos deployments que tenés que mover hacia QA o hacia el ambiente que sea,
y no todos los otros, porque los otros no tuvieron cambios? ¿Cómo lo podrías No sé. hacer hoy? Creo que a ver, estoy ejercitando, porque te lo digo, ¿cómo lo tendrías que hacer hoy? Porque serían de alguna forma con cosas un poco artificiales. Me gustaría en realidad poder detectar ese caso y ya directamente cuando no generar o no compilar las cosas, que no avance el pipe, como tú dices, no hacer avanzar un pipe que sería hacerlo avanzar innecesariamente. Hoy en GeneXus podrías hacer un build por deployment unit, pero el problema es que no sabes si tienes que hacer build o no de otra deployment unit también. Para saber si tenés que hacer build, esa información está en la especificación. O sea, de todas formas, porque hay inferencias sobre qué objetos generar que se tienen no a nivel de base de conocimiento, sino a nivel de información que recaba el proceso de especificación. Por ejemplo, ante un cambio en algún atributo podrían verse afectados el especificador podría detectar que ciertos programas tienen que generarse o que no es necesario que se regeneren. Eso es información que obtiene el especificador, no necesariamente ya está en la base de conocimiento. Por lo cual hay que hacer un build all de todas formas. Vas a tener que hacer un build all y a partir de ahí inferir si tenés que avanzar o no en alguna. Para inferir si tenés que avanzar o no, ya ahí es si no se modificaron los fuentes asociados a esa deployment unit. Es un proceso más complejo de que hoy no tenés una abstracción alto nivel para realizarlo. Tendrías que entrar en cosas de comparación de archivos. Por lo menos no conozco otra forma de lograrlo hoy esto. Yo lo que pensaba sí, contame. en mi, digamos, todavía lo estoy craneando, ¿no? Pero o sea, lo que a mí se me ocurría era avanzar todos los pipelines correspondientes y al final comparar el objeto, el punto zip o el punto war que haya generado con el anterior y ver si hay cambios. Si no hay cambios, no hago la subida Sí, al exacto. servidor. Eso sería. Claro. Si no Pero el deployás, o pipeline sea, correría. pero haces todo el pipeline y no deployás, eso es lo que, Claro. lo que harías. Eso. Sí, no sé si alguien ya ha experimentado, alguien más de todos los que están participando acá, que tienen mucha experiencia también, capaz que alguien ya experimentó pasar por eso. No sé si es comparar los hards finales o es comparar antes ya en archivos de texto. Pero sí, va por ahí. Eso nosotros, o sea, estamos pensando cosas de esas, cómo podemos mejorar eso. Incluso el caso al revés, o sea, quiero desplegar solamente una deployment unit, pero cómo sé si quizás otra deployment unit la tengo que actualizar sí o sí, porque si no me va a estar grabando datos inválidos en tablas que yo consulto, ¿entiendes? O sea, a veces es no es tan peligroso actualizarla, o bueno, sí, te puede pasar de las dos formas, eso es lo que quiero decir. También te puede pasar que no quieras actualizar alguna, pero te das cuenta que la tenés que actualizar porque si no te va a estar grabando datos inválidos, ¿no? Ahí lo que hemos avanzado en el último año con respecto a los datos es que puedas de alguna forma, podés configurar en la base de conocimiento que no avance el proceso de build, por ejemplo, o te tire una alerta el proceso de build, específicamente el de impacto, cuando tienes reorganizaciones que no son compatibles para atrás. O sea, porque cuando estás en ese escenario que alguien, capaz que ya como metodológicamente tenés que no se hagan ese tipo de reorganizaciones, pero si a alguien se le escapa y hace una reorganización de eso, entonces el proceso de impacto ahora detecta eso. Y bueno, y entonces sabrás que o deshaces ese cambio, esa reorganización, o realmente vas a tener que desplegar todas las deployment unit a la vez, porque si tenés incompatibilidad, las deployment unit viejas van a dejar de funcionar. O sea, en ese paso avanzamos, en el paso que dijiste tú, todavía ese no lo sabemos detectar. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta del público? Sí, ¿posso hablar? Claro, adelante. Ahora, Luis.
Hola, hola a Hola todos. Luis. Hay muchos casos, por ejemplo, que yo necesito hacer una consulta a varios web services, una após a otra, ¿sí? ¿Hay alguna forma de hacer que los sean todos multithread, que lo puedo llamar a todos y que lo aguarden? O sea, a ver si entendí, vos tenés un web panel, ponele que tiene que, no sé, en el start llamar a varios web services, querés llamar que todos sean asincrónicos, o querés que sean, no entendí si querés que sean asincrónicos o sincrónicos para poder seguir a cada uno de ellos. Sí, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo una aplicación SD que yo hago login. Después que hago login, yo lo necesito que busque el saldo de los customers, que necesito que lo busque los invoices, entonces tengo que ejecutar, hacer una llamada para 3 o 4 procedimientos y que hace tengo que aguardar, hace otro, entonces que todos lo puedo hacer asíncrono, ¿no? Abrir una thread, varias threads para hacerlo. Sí, eso lo pasa tanto para aplicaciones SD como para aplicaciones web. Sí. O querés hacer un submit, para cada uno querés hacer un submit, ¿es eso? Sí. Porque hoy ¿qué pasa? Es así, yo tengo una aplicación que está toda hecho en Genexus y hay un customer que consome nuestras APIs, pero está hecho, por ejemplo, en Flutter. Entonces, por ejemplo, el tiempo de login de ellos son mucho más rápido que de nosotros, porque se tiene que consumir 3 APIs, se consume el login y después tiene que consumir las 2 otras. Entonces, el tiempo de respuesta para que, como se abre una thread, el tiempo de login es mucho más rápido. Sí. Entonces, eso lo pasa también para nuestras aplicaciones web, cuando, por ejemplo, la persona tiene que sacar una foto, sacar una foto del documento, entonces tengo que consumir varios servicios de terceros que va a hacer toda la validación, que va a hacer face match, liveness, verificación del documento. Entonces, eso algunos demora un poco más de tiempo, entonces tengo que aguardar uno que retorne, ahí voy al otro, hay otro. Entonces, para mí sería mucho más bueno que pudiese abrir una thread. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos hoy es que desarrollamos una otra API que ellos lo trabaja todo con threads. Entonces, los tiempos es mucho más bajo para nosotros, el tiempo de respuesta. Entonces, no sé si está pensando si hay una forma de crear multithreads dentro de nuestras aplicaciones. Sí, Luis, creo que lo que vos estás en realidad pidiendo es que el for pueda ser en paralelo y que pueda ejecutar, por ejemplo, varios procs Genexus. Eso hoy todavía no lo tenemos sí en el roadmap para poder permitir mejorar lo que es varios threads en simultáneo en nuestras aplicaciones. Sin embargo, hay una forma que sí, como decía Gonzalo, que es haciendo submit de los procedimientos. O sea, si vos submitías los 3 procedimientos, quizás como parámetro le pasás un ID para luego obtener un token, digamos, que identifique el resultado, y luego, por ejemplo, con el caché o con la sesión o mismo dentro de la base de datos, podés tener flags específicas que estén monitoreando y que cuando terminen podés determinar. Sí. Obviamente no es. Sí. Esa es una posibilidad. Estamos de acuerdo que sí, quizás si tuviésemos un comando for que pueda tirar en paralelo utilizando todos los threads, sería algo un poco mejor. Pero hoy sí, el mecanismo es el submit. Hoy para tener varios procesos corriendo en simultáneo es el comando submit. Sí, está bien. Luis, otra cosa, vos capaz que lo que te serviría es que poder dispararlos en paralelo como hace Submit, pero poder definir un callback, o sea, que te llamen a algo que vos cuando terminó ese procedimiento, lo que sea, para poder actuar. Eso es lo que capaz que te está faltando.
Sí, sí, se puede decir. La verdad es que sí, yo lo conozco la forma de hacer submit, sí, pero lo que pasa es que tengo que hacer todo el control en la mano, siendo que, por ejemplo, hoy con una DLL que hacemos con no más de que 20 líneas, hacemos todo. Y no necesitamos controlar, grabar una tabla y ficar Claro, leyendo en la eso, tabla. digamos, Sí. por eso, si cuando termina volviera el control a ti de alguna manera, como para que vos puedas continuar con lo que iba después, digamos, eso te serviría. ¿Puede ser? Sí, 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 me sirve, que mira también que si el retorno que tengo que leer una tabla y si estoy haciendo un servicio en AWS, en Azure, yo tengo que pagar mucho más porque voy a ficar leyendo la tabla y esto envuelve en costo. Entonces, nosotros hicimos una primera versión así y al final cambiamos y desarrollamos una DLL que lo llamamos y ejecuta las threads, ¿sí? Então, isso não há custo de CPU, pero não há custo de gravar e ler na tabla. Sim. Então, essa foi a primeira versão que hacíamos e lo cambiamos. Sim. Nos quedamos con el tema para seguirlo estudiando. Sim. Posso falar uma mais? Claro. Dale, Luis. Claro. Sí, el tema de que la concurrent generation que hay en Genexus. Lo que pasa es así, si hago un BDOL, sí, lo funciona el especificador y el generador, pero si hago solo un F5, no. Hace primero solamente las especificaciones y cuando termina la especificación, ahí sí va a comenzar la generación de los objetos. No sé si es un bug, debería ser así o si es así mismo para el F5. No tiene... esto no sé con qué versión de Genexus estás, porque hace no mucho tiempo Upgrade 6. se agregó, Upgrade 6 ya debería estar. Si te habían quedado objetos por generar por alguna razón, se toman en paralelo ya para generar. Lo único que sí que tiene que haberse especificado el primer objeto para que se empiecen a levantar los generadores. Eso fue una decisión que tomamos cuando arrancamos con la generación y especificaciones, que los procesos de especificador se levantan al principio todos a la vez y los del generador, después de que especificó el primer objeto, se empiezan a levantar a demanda, digamos. Si tenés algún caso que te está especificando muchos objetos, por ejemplo, y no te empezó a generar, te diría que es un bug. Y Sí. ahí habría que ver a ver cuál es bien el caso, a ver por qué. Hay algunos casos donde hay que esperar un poco para generar el objeto porque se tiene que grabar cierta información del cross-reference, hay algún caso ahí de borde, pero salvo que estés entrando por ese caso que hace que no se generen algunos objetos, si te pasa comúnmente, debe ser algún bug que tenemos que habría que reproducir. Para verlo. Lo que tengo percibido es que cuando hago muchas alteraciones, muchos cambios, por ejemplo, y ahí voy a hacer una especificación y con F5, ello lo comienza solamente con especificadores y cuando termina ahí sí se comienza con los generadores, ¿sí? No sé si algún caso puntual. Sí, no tendría sí, que hacer eso, digamos, ahí sí. tiene que haber algún bug que habría que ver si podemos de alguna manera reproducirlo. Sí, voy a intentar a reproducir un poco más y mirar si hay alguna cosa, procurar en algunas cosas así. Una otra cosa sería así, no sé si es posible configurar que primero utilice, por ejemplo, mi computadora tiene 16 core y quiero 32 threads. Quero que lo execute 32 threads de especificadores, depois 32 threads de generadores. Não sei se é possível fazer, porque o que passa é que é muito difícil hacerlo, definir a quantidade de especificadores e a quantidade de generadores, que seja a performance maior. Ainda mais, además que eu tenho KB que são solamente com Genexus, eu tenho KB base de conhecimento com K2B Tools e tenho KBs com Work With Plus.
E quando vou trabalhar com um ou com outro, tenho que cambiar, porque de cada um vai ter uma performance diferente. Sim, alguns demoram muito mais em especificador, outros mais em generadores. Então, creio que para mim, se, por exemplo, são 20 especificadores, quando terminar os especificadores, se cambia e começa a generar. No tenemos que sea dinámico. Tenemos por ahí anotado para hacer la idea de tener que uno le diga el total de cores que use y que eso sí sea dinámico, que pase de especificador a generador, por ejemplo. Porque en realidad el problema es que vos si querés hoy lo sobredimensionás y ponés muchos más especificadores o generadores de cores que tenés, pero lo que pasa es que eso te come toda la máquina, te deja la máquina, digamos, la gasta toda especificando y generando y no te deja trabajar, digamos, si querés hacer otras cosas. Entonces capaz que ahí tenemos que volver con eso, sobre el tema de pasar, digamos, de tantos cores especificando cuando ya no hay nada más para especificar, que empiece a usar más cores para generar, digamos. Sí. Sí, eso lo dejamos anotado también para volver a revisar, digamos. Esa idea estaba ya anotada, pero no la hemos hecho. Sí, porque incluso hemos visto que depende de las bases de conocimiento, hay algunas que es el proceso de especificación es un poco más pesado, otras el proceso de generación, entonces a veces no es automático de siempre decir, le doy tanto el especificador y otro el generador, porque a veces es mejor darle más core al proceso de especificación y que vaya más rápido eso y va generando rápido. Sí, y otra cosa que cuando se puede cuando cambiar la cantidad de generador y de especificador no sea necesario cerrar Genexus y abrir nuevamente. Sí. Porque si cambiamos, tenemos que cerrar y abrir nuevamente para asumir la nueva configuración. Bien, es esto. Muchas gracias. Sí, eso el log también tenemos ese tema con el trace. Bien, gracias Luis. ¿Alguna pregunta más del público? Sí, yo quería, bueno, estaba comentando Luis esa cuestión y después tuvo Pablo y tuvo Gustavo. Se me fue el nombre. Gustavo. Sí. Gracias, Hermin. El tema sobre esa cuestión sería interesante, yo la desconozco totalmente. ¿Hay algún link que me pueden pasar como para revisar esa cuestión, para ver cómo caminar mejor en el tema de la especificación? Porque justamente me topé yo con el caso de que tenía una KB en la que estaba siguiendo alguna cuestión de WordWith Plus, y el rato de hacer la especificación, esa cuestión se demora pero como diablo. Y se queda parado, digamos, en las primeras instancias de la especificación, y no sé, en mi caso se pueden pasar 3-4 minutos sin hacer absolutamente nada y después empieza la especificación. Gracias. Te paso, Jorge, yo tengo te paso el link de la información de los procesos concurrentes y algunos SACs que hablaron de algunos problemas que fueron reportados y corregidos. Genial, gracias. Ahí le pasé a Jorge, ahí Pablo mandó. Yo había pasado. Sí, Pablo también. Excelente, muchas gracias. Por comentar la pregunta de Jorge. O que eu tenho utilizado para as KBs que são solamente com Genexus e com K2B Tools é que, na verdade, são, por exemplo, para cada 3 especificadores, são 7 el dobro de generadores. Isto me anda bem. Y ahí lo que pasa es que cuando se termina de hacer la especificación, con un poquito más de tiempo se cierra la generación. Para las KBs con K2B, con WorkWith Plus, esto no anda, porque la especificación es mucho más demorada. Entonces tiene que definir que la mitad es para especificación y la mitad es para generador. Porque el inicio, principalmente en BDO, hasta el 50-60% de los objetos se gasta mucho más tiempo para especificar do que para generar. Después no, ahí se anda bien. Entonces, las dos configuraciones que a mí me trabajado mejor en las 3 situaciones. Sin los patterns, con K2B Tools y con WorkWith Plus. ¿Sí? Gracias, Luis.
Gracias, Luis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una acá que me hizo llegar Virginia. ¿Hay alguna definición o recomendación de cuándo hacer un microservicio? ¿Cuándo hacer un microservicio? Depende. Sí. Cuando Gonzalo mostró en las slides, mostró una donde hay como una progresión para los dos lados, de monolito pasando por mini servicios a microservicios o al revés, y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Entonces, dependiendo de lo que estás buscando, ¿conviene hacer microservicio o no? ¿Está? Más microservicios requerirán más administración, tendrás más temas ¿cómo es? Sí, con los datos ¿cómo es? Cohesión de, ¿cómo se llama? Perdón, que me bloqueé. ¿Sí, decís vos? Sí, exacto. Y cuando vas más hacia el lado de monolito, digamos, estás en una base de datos normalizada, sin replicación, y entonces no tenés... Los datos son siempre consistentes. Me refería a la consistencia de los datos específicamente, ¿no? Igual no hay una receta, ¿no? No hay una receta que diga hacer microservicios cuando tenés una KB, o cuando tenés un módulo, cuando tenés cierta definición específica. No hay una definición. O sea, sí podemos ver ejemplos de cuándo se han hecho microservicios o no, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Galotti implementó un microservicio con el tema de vacunas en Uruguay, porque en ese caso lo requería, porque es una implementación para ese caso. Quizás en otro caso no es necesario hacer un microservicio. Sí, también depende mucho del tamaño del equipo, ¿no? Probablemente si son pocos developers, muy, muy probablemente que de una arquitectura de microservicios vaya a hacer generar más cosas negativas que positivas. Generalmente los microservicios uno lo usa cuando quiere, por ejemplo, tiene funcionalidades bien separadas, módulos bien separados, con equipos totalmente diferenciados en lo que hacen, y además tienen como un pipeline diferente de deployment, es decir, el ciclo de vida de un módulo es mucho más rápido que quizás otro, entonces ahí sí te sirve tener microservicios porque permite desplegar de una manera independiente cada módulo, que en un monolítico no podés, porque en un monolítico vos tenés que desplegar todo cada vez. Entonces, quizás si es un equipo bastante separado, aislado, con responsabilidades bien diferentes, ahí sí te conviene una arquitectura de estas, pero si es un equipo mucho más cohesivo, más pequeño, y que quizás no se necesita, no quiere entrar en los problemas que tiene el microservicio también, que es el tema de la observabilidad, ¿no? Cuando nosotros agregamos microservicios, pues observar lo que está pasando en el sistema puede ser un poco más complicado. Entonces uno tiene que medir todas esas, y como decía Gonzalo, no hay una receta clara en cuando uno en otro. Muchas veces depende generalmente del tamaño del equipo. Esa es la realidad, y la velocidad con el que tiene que iterar cada equipo en esa funcionalidad. Creo que eso es básicamente lo que define el tema de los microservicios. Perfecto. Tengo una pregunta más acá de Jaime. Para autenticación y autorización, ¿es recomendable el uso de GAM siempre? Sí. Con el GAM es que ustedes pueden modelar el nivel de seguridad que quieren, si quieren autenticación, si quieren seguridad, permisos, roles. Es ahí donde se modela, después muchas cosas se configuran, o sea, en tiempo de ejecución se pueden configurar roles y también distintos niveles, distintas formas de autenticación. Así que eso ahorra muchísimo nivel de trabajo, pero a nivel de seguridad específicamente hablando, es la mayor seguridad que se logra en las aplicaciones generadas es cuando se utiliza el GAM. Porque ahí a nivel técnico se llaman instrucciones para verificar la seguridad, incluso antes de que comience el evento start,
o cuando ante un error de autenticación o de autorización, o sea, de no permitir el avance, también esa respuesta se devuelve en tiempo y forma con los códigos de error y asociados, así que son todas ventajas que da el uso del GAM, ¿no? O sea, no hay... son cosas que se ejecutan incluso antes de cualquier cosa que ustedes puedan programar en un evento Start. Bien. Tengo una última pregunta más. No tengo una acá. Ricardo está confirmando lo que dice. Tengo una pregunta más acá de Gerardo que dice: en el caso de usar Event Bus, como se dijo, para replicar datos, ¿se puede realizar íntegramente desde Nexus? Sí, ahora el Event Bus es una forma de comunicar, por ejemplo, microservicios. Es una forma un poco más sofisticada en donde la comunicación es asincrónica en vez de sincrónica. O sea, nosotros ponemos un mensaje en un Event Bus, que puede ser como, por ejemplo, un Kafka, o en Azure, en la nube, también tiene sus Event Bus integrados, y ahí desplegar y tener otro procedimiento Genexus que está monitoreando ese Event Bus y está realizando las actualizaciones necesarias de acuerdo al evento que transcurre en ese Event Bus. En particular en Genexus, nos podemos conectar a lo que es Kafka. Tenemos una API para poder producir y consumir datos en un Event Bus del tipo Kafka, que uno puede publicar y consumir eventos en ese sistema. También estuvimos trabajando este año con lo que es Azure, el Event Bus de Azure, y próximamente en lo que es la tecnología Amazon, como por ejemplo Kinesis y EventBridge. En eso vamos a estar trabajando también próximamente. Pero básicamente es eso, por esa línea viene el tema. Perfecto. Tenemos tiempo para una pregunta más del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no tenemos preguntas, tengo... A ver, ¿sí? No, que me quedo de la primera pregunta que hizo bueno, perdón, ¿quién lo hizo? Cristian. De la primera pregunta que hizo Cristian con respecto a migración, nos quedó acá en la interna la duda de si también, o si estaba hablando de migración cuando quiere pasar de un esquema, de una arquitectura a otra, y tiene todo en una base de conocimiento y quiere separar el código en múltiples bases de conocimiento. Ahí tenemos experiencias basadas en algunos proyectos donde lo primero que se hace es se modulariza la base de conocimiento. O sea, que si quieres pasar, por ejemplo, tienes una KB y haces un despliegue monolítico y querés pasar a tener múltiples bases de conocimientos, bueno, por un lado los módulos y por otro lado los deployment units son los primeros objetos que empezás a usar y empezás a modularizar la base de conocimiento. Y se trata entonces luego de extirpar de alguna forma el módulo que esté más aislado de todos. Dependiendo del sistema, el que esté menos acoplado con todo el resto y el que funcione en forma más aislada. Esos son como los primeros pasos que se hacen. El primero de todos es mayor modularización y después ya también la identificación de cuál es ese módulo. Y después se comienza a separar eso en otra base de conocimiento, se decide cómo ejecutar ese otro módulo, si va en una deployment unit distinta, en una web app distinta, entonces vas a tener al comienzo, después del monolito, lo primero que empezás a tener son 2 web apps, y vas a precisar que usuarios se muevan de una web app a otra, entonces eso lo haces en general según el modelo Google, ¿no? O sea, por un lado una web app de Gmail, otra web app de Google Docs y una tercera que es el Identity Provider, el cual que me permite un single sign-on, usando tecnología de single sign-on, pasar de una a otra sin tener que volverme a loguear. Así que eso es de alguna forma un proceso de migración. Si con migración te referías más a ese tipo de migraciones.
Y Cristian puso que fue él y que le interesaba justamente saber eso, estoy leyendo lo que acaba de poner. Está. Pero sí, básicamente lo que dice Armin, ¿no? O sea, crear los módulos, ¿no? Y trabajar sobre los módulos. Nosotros cuando trabajamos un proyecto muy grande, que estuvimos con Armin trabajando, cuando construimos Corona, empezamos con una KB como monolítica, como dicen, y empezamos ya de una con los módulos, porque sabíamos que en algún momento, digamos, eso iba a ser importante. Módulos y deployment units, eso es la primera definición, digamos, que hay que hacer para poder llegar a la construcción de la arquitectura de la KB como por lo menos mini servicios, ¿no? O sea, que son varias deployment units apuntando todas a una misma base de datos. Bien, perfecto. Ya no nos queda más tiempo, ahora solo me restan un par de avisos parroquiales, ¿no? El primero de ellos es comentarles que el próximo jueves 16 tenemos el último Ask Me Anything. En esta ocasión será el Roadmap 2022 de la mano de Armin, Eugenio García y José Lamas. Así que preparen sus preguntas y los esperamos a todos. Y por otro lado, como venimos haciendo en todos estos eventos, les estamos recordando que los foros de GeneXus, los que estábamos utilizando antiguamente, quedaron en modo read-only y nos hemos pasado para Stack Overflow. Así que algunas preguntas o cosas que quieran hacer las pueden empezar a dirigir en Stack Overflow. Así que por ahora es todo. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos. Hasta luego.